Ok. Bien, como ya Marisabel nos adelantó un poquito, vamos a ver un tema que es, en realidad, que es de conocimiento de todos, la inteligencia emocional. En realidad hay mucha información sobre inteligencia emocional, existen muchos programas en el mundo y eso decía al comenzar el curso. Hay programas de Harvard, hay programas de la INCAE que tienen cursos específicos de inteligencia emocional. Justamente el tema que vamos a ver entre hoy y mañana es un resumen de un curso elaborado por el profesor Héctor Martínez, PhD Héctor Martínez, que es profesor de la INCAE. Él es experto en inteligencia emocional y vamos a ver un poquito ese resumen justamente de una clase magistral que él nos dio. De hecho, la amplitud del tema, bueno, como les decía, todos estamos familiarizados sobre lo que es, o por lo menos tenemos una idea de lo que es la inteligencia emocional, la relevancia en los negocios, ¿no? Porque es muy importante en realidad el desarrollo de la inteligencia emocional dentro de los negocios, y no solamente dentro de los negocios, sino también para la vida, ¿no? Para aplicarla en la familia, con los amigos, en el entorno. En realidad, muchas veces no comprendemos lo que implica el desarrollo, no pleno, sino el desarrollo óptimo de la inteligencia emocional. Por otro lado, tampoco comprendemos a las otras personas o muchas veces tratamos de hacerlo, pero no logramos comprender con exactitud la inteligencia emocional. Seguramente muchos de ustedes y veo muchos amigos, y les agradezco por estar acá, muchos amigos que trabajan y son líderes de equipos de trabajo. Entonces, para ellos es muy importante y es fundamental no solamente el autocomprender, el saber de sus emociones, el entender de sus emociones, sino también es muy importante el poder entender las emociones de su equipo para poder llegar, digamos, a ser líderes buenos, porque hay líderes regulares, hay líderes buenos, hay líderes malos, ¿no? Como en todo. Por otro lado, el impacto que tiene esta inteligencia emocional en todas las relaciones, no solamente, como les decía, de trabajo, sino relaciones familiares. Y también les decía, al comenzar el curso, les decía que queremos en realidad que este sea el primero de una serie de cursos que estamos preparando justamente con el equipo de trabajo de lujo que nos acompañan en Grupo Bildoso, realmente personas jóvenes, pero de mucha experiencia en temas de coaching, en temas de marketing, en temas de neurolingüística. Ya hemos visto algunos cursos también sobre telemarketing, hemos visto cursos sobre redes sociales, sobre diseño de redes sociales y demás, pero estamos apuntando, digamos, a coadyuvar como parte de nuestra responsabilidad social en esta época, justamente, en esta época de pandemia, en esta época donde sí es necesario el desarrollo de la inteligencia emocional. Y no solamente la inteligencia emocional dentro de las organizaciones, sino también el coaching, porque el coaching es importante ahora. ¿Sí? Generalmente, bueno, de hecho, en todos los negocios, en todas las organizaciones, han habido bajones, sobre todo bajones de ventas, bajones anímicos dentro de las personas. Estamos viendo que el virus que lamentablemente nos aqueja a nivel mundial ha entrado, sobre todo en Bolivia, a una fase de contagio masivo. Y estamos viendo cómo familiares, amigos están contagiados, lamentablemente están perdiendo la vida algunos, y es importante que los líderes de ahora sepan sobrellevar justamente todo este tema, todo este problema. Entonces, vamos como ya adelantaba Marisabel, vamos a hablar ahora
justamente de lo que es el proceso emocional. En realidad, somos seres emocionales. Somos además no solamente emocionales, sino socioemocionales, porque nos relacionamos con las demás personas. Ahora, de hecho, el relacionarse emocionalmente ahora ha cambiado mucho, ¿sí? Porque no tenemos una relación directa muchas veces de física, del tú a tú, del el face to face, sino que la relación es virtual, es interactiva, la relación es telefónica, es mediante una red social, pero de todas maneras nacen en nosotros emociones y también hacemos que las otras personas reaccionen con emociones. Entonces, de hecho, vamos a ver lo que es el proceso emocional. Vamos a vamos a ver también lo que es la inteligencia emocional, esta definición. Particularmente me gusta mucho el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, donde habla definitivamente de manera clara, digamos, sobre lo que es la inteligencia emocional. Justamente vamos a aterrizar esta definición que él maneja para poder discutir, digamos, un poquito sobre el enfoque que él le da. Por otro lado, vamos a hablar también de lo que, bueno, de la importancia en realidad de la inteligencia emocional dentro de las organizaciones y sobre todo dentro del liderazgo. De hecho, tenemos que separar lo académico de lo práctico en este caso, ¿no? Porque definitivamente tal vez no vamos a poder sobrellevar una inteligencia emocional como quisiéramos o como lo académico nos indica, sino que en esta época justamente de transformación, porque yo quiero llamarlo también así, no es el acomodarnos a la época, sino definitivamente hemos entrado a una época de transformar nuestros negocios, transformar nuestra vida. Bueno, con el afán de poder llevar adelante nuestras organizaciones, nuestros negocios. Perdón, está sin audio. Está desactivado el audio. Sí, Ahora sí. sí, ahora sí me pueden escuchar, ¿no? Sí, creo que nos caímos, ha habido un bajón Sí, nuevamente. esta señal bárbara, ¿no? En serio, Sí, que sí. se va, que te pierdo igual. Sí, lo que pasa es que hay un viento horrible aquí en Cochabamba desde, no sé, desde el mediodía prácticamente, ¿no? Y tal vez eso está un poquito ocasionando estos percances. Bueno, sin embargo, como les decía, algo que me gusta de estos días que vamos a ver la parte de la inteligencia emocional, es este tema de la medición y cómo desarrollamos la inteligencia emocional en nosotros mismos. Esta medición tiene unas competencias que nos ayudan un poco a desarrollar de una manera más exacta dentro de nuestros equipos de trabajo y de hecho dentro de nuestra familia la inteligencia emocional. De hecho, seguramente mañana en una pequeña práctica que vamos a hacer, vamos a entender mejor estos parámetros de medición que tenemos de la inteligencia emocional. Bien, entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la neuropsicología de la inteligencia emocional. En realidad, Daniel Goleman dice que el principal descarrilador de los altos ejecutivos es la falta de control de sus impulsos. Definitivamente, esto es algo cierto. Lamentablemente, por X o Z motivo, muchos de los ejecutivos no reaccionan de la manera adecuada
ante cualquier situación que puede existir dentro de la empresa. Creo que a todos nos ha tocado tener el jefe que reacciona no de muy buena manera, el jefe que grita, el jefe que tira las cosas, ese jefe que lamentablemente no puede controlar o desarrollar de una manera efectiva la inteligencia emocional. No sé si podríamos llamarle líder a ese jefe, porque en realidad lo que mucha gente hace generalmente incluso cuando en la misma organización está por pasar cerca de él, trata de ocultarse o de no mirarle a la cara, porque en vez de generar una confianza de sostenibilidad de la organización, genera un miedo, ¿no? Entonces, eso es justamente por la falta de control de los impulsos que él pueda tener. Definitivamente, Daniel Goleman habla de esta falta de control de los impulsos en el libro que les decía, Inteligencia Emocional, cuando habla del secuestro por la amígdala. ¿Qué es el secuestro por la amígdala? Generalmente el secuestro por la amígdala es una reacción repentina y una respuesta automática que tenemos los seres humanos. Generalmente involucra emociones intensas y además después de reaccionar, después de esos impulsos que tienes, muchas veces sientes remordimiento o te arrepientes de algo que haya pasado. Entonces, generalmente es eso, ¿no? No medimos las consecuencias de lo que nos puede estar ocurriendo ese momento, de cómo estamos reaccionando en un determinado momento. Y lo único que llegamos a hacer es luego arrepentirnos por lo sucedido. ¿Cuál es el proceso de este secuestro de la amígdala? Generalmente el proceso emocional comienza de una conciencia de algún tipo de situación que nos puede estar aquejando. Les voy a pedir que sus micrófonos los tengan, por favor, en silencio. Ok. Bien, entonces, como les decía, todo comienza de la conciencia de una situación donde se procesan los sentimientos. Es la parte del cerebro que se llama tálamo, donde se procesan esos sentimientos respecto a una situación que se haya dado. De hecho, la neocorteza es el lugar donde se realiza un procesamiento un tanto más complejo de la situación que nos puede estar ocurriendo en ese momento. Eso nos va a llevar a tener un cierto comportamiento respecto a la situación que nos haya ocurrido ese momento. Entonces, generalmente esto es lo normal. Que pase por el tálamo, que vaya a la neocorteza y eso desemboque o derive en cierto tipo de comportamiento. Sin embargo, ¿qué pasa con la amígdala? Cuando ocurre el secuestro por la amígdala, se desata una reacción emotiva e inmediata. ¿A qué nos referimos con la reacción? Que del tálamo directamente va a esa base del cerebro que se llama amígdala y va a derivar directamente en una emoción y en un comportamiento. Es decir, no va a ir por la neocorteza donde se hace un procesamiento del pensamiento más complejo, ¿ya? Entonces, ese es generalmente el secuestro por la amígdala. Eso es lo que llamamos el secuestro por la amígdala. Y de hecho, todos tenemos un secuestro por la amígdala. Justamente, a ver, vamos a interactuar un poquito con todos. Déjenme regresar aquí.
Bien. La tengo ahí a Marisabel. Marita, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Ok, ok, Marita. A ver, vamos a hacer un pequeño, una pequeña prueba de lo que es el secuestro por la amígdala, justamente, ¿ya? Te voy a hacer Vale. unas preguntas que de hecho no las teníamos formuladas, no teníamos nada conversado anteriormente, pero ¿tú recuerdas un reciente secuestro que hayas tenido por la amígdala? Ay, no, ni no. A ver, dijimos que generalmente el secuestro por la amígdala es una reacción repentina, una respuesta automática del cerebro, en realidad, que involucra emociones intensas, ¿no? Que hayas reaccionado por algún motivo, ya sea en el trabajo, ya sea en tus clases, tú que eres docente de universidad, tanto en pregrado como posgrado, eh, o en la casa tal vez, y que luego hayas sentido algún tipo de remordimiento de haber dicho, o no debería haber reaccionado de esa manera, o no debería haber dicho eso, o no debería haber mostrado esa cara, qué sé. Entonces, ¿recuerdas tú la última vez que tuviste un secuestro por la amígdala? Viéndolo de esa manera, pues sí, creo que sí, varias ocasiones. Y El más último. ahora que estamos en más ahora, ¿no? O sea, a ver, tal vez algo en lo académico igual, ¿no? Con los jefes, ¿no? Algunos problemas por el hecho de las notas, algunas cositas de correcciones, al final a veces, ¿no? A veces es el estudiante quien no hizo un examen y luego quiere, ¿no? Reformular la nota. Ya. ¿Y tú crees que en ese momento hubo algo que extendió más el problema? O sea, que es como echarle combustible, digamos, al fuego, o se tranquilizó directamente todo. O sea, ¿cómo fue tu reacción? ¿Qué dijiste de más? ¿O qué escribiste de más? ¿O preferiste quedarte callada? No sé, ¿cómo fue tu reacción? Soy de las personas muy práctica, entonces si se me presenta algún tipo de problema o algún tipo de contingencia o algo, agarro y trato de dar, o sea, primero pienso, soy muy práctica, doy unas dos soluciones y bueno, me voy por el razonamiento a priori, ¿no? Que es el que generalmente siempre me funciona. Ok, ok. Entonces, ¿qué lo apagó? O sea, tú misma apagaste ese fuego encendido, digamos. Sí, sí, yo. Ok. Y antes de que explotes, antes de que exista ese secuestro por la amígdala, ¿qué crees que hubiera sido mejor? ¿Qué comportamiento hubiera sido mejor? ¿O tú crees que ese comportamiento ha sido el adecuado? O sea, porque me estás diciendo que sí ha habido algo que ha estallado tus emociones, que ha sido que ha habido un secuestro por la amígdala. Pero ¿tú crees que algún comportamiento tuyo hubiera sido mejor? Em, Creo que en ese momento yo no, es que pasa que yo no reacciono mal, ¿no? ¿Mm? Sí, sí pienso, digamos, antes sí me enojo, pero no tengo unas reacciones, digamos, impulsivas o reacciones que después diga, era que no diga es. Creo que no hay problema, pero Luis, me encantaría también que vayan participando. Hay personas que la verdad es que también están muy predispuestas, porque María Francisca, por ejemplo, de Potosí, Excelente. la veo muy animada, con ganas también de participar, igual al resto de los que nos están escuchando y viendo. Entonces, hagamos más interactiva la situación. A ver, vamos, Luis. Ya, a ver, hagamos el intento de que no se nos vaya el internet nuevamente. Entonces, María Francisca, ¿cómo estás? Iremos contigo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Aquí como oso.
porque en mi ciudad hace bastante frío, así que, bueno, van a disculpar que esté bien encamada y porque hace mucho frío aquí con el viento además. No, seguro, seguro, ya me imagino. Yo también soy potosino, entonces yo sé también cómo es nuestro frío, nuestro frito allá en Potosí, ¿no? Bueno, Inigualable. sí, inigualable. En todo caso, a ver, justamente la misma pregunta que le hacía a Marisabel, que ella me escuchó un poco cortado. Hemos hablado del secuestro de la amígdala, ¿no? Creo que no está tan complicado el tratar de comprender que son impulsos que suceden por cualquier tipo de situación, que salen de nuestro control en realidad y que muchas veces cuando se calma la situación llegamos a arrepentirnos o genera remordimiento en algún tipo de accionar que hemos tenido. Entonces, ¿tú recuerdas cómo ha sido tu último secuestro por la amígdala? Bueno, en realidad creo que eso nos pasa un tanto a diario en el nivel personal y familiar, ¿no? Así que un poquito me voy a ir al campo laboral, que me parece también muy importante. Y sí, he tenido una experiencia con una tesista en realidad, porque yo era su tutora de taller. Y bueno, en realidad sí era muy incumplido el estudiante, era una persona que no me entregaba a tiempo sus borradores, como etcétera. Entonces yo decidí renunciar a la tutoría en este Ya. caso, ¿no? Y bueno, después sí ha surgido el arrepentimiento, porque ustedes saben que siempre es perjudicial, ¿no? Para los estudiantes. Yo trabajo en un instituto a nivel técnico superior, entonces siempre viene, y es privado, entonces viene el remordimiento, pero es que también me puse entre la espada y la pared porque no sabía qué hacer. También estamos viendo de su profesionalización y la irresponsabilidad de él como tal. Después sí me arrepentí, pero bueno, ya era demasiado tarde porque al fin ya entregué la renuncia formal y sí, en esa parte, digamos, sí me gustaría un poquito que tal vez me puedan orientar, ¿no? Claro, excelente, excelente, muy bien. Entonces, ¿te molesta o te desata la irresponsabilidad que existe, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, de hecho, si la persona que es irresponsable se comporta más irresponsable contigo, es como echarle combustible a lo que está sucediendo. Es decir, que te va a enfurecer muchas veces más. ¿Sí? Estamos Exacto. hablando, es lo correcto. ¿Y qué es lo que apaga? O sea, Correcto. obviamente lo contrario, o sea, por lógica, digamos, lo que apague sería lo contrario. Pero, ¿qué otro comportamiento tú tomarías para que no exista ese secuestro por la misma? Es decir, para no llegar a explotar en determinado momento. Por ejemplo, Bueno, Marisabel nos decía, yo soy una persona muy tranquila que seguramente, y ya me imagino que pocas veces llega a tener un secuestro por la amígdala, pero cuando lo hace también debe ser pues sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, ¿tú qué comportamiento hubiera sido mejor o sería mejor en vez de renegar, de molestarte y de alimentar a tu hígado, ¿no? Porque eso es lo que hacemos generalmente cuando alimentamos a la amígdala, reaccionamos, pero también estamos alimentando al hígado en ese momento. Entonces, ¿qué harías? bueno, particularmente me identifico con Marisabel con todo el respeto que ella se merece, porque yo soy de igual que ella y al estudiante ya le había incluso perdonado muchas fallas anteriores. Entonces esto va secuencial, no va, digamos, en un momento que ha sido la primera vez, me dejo entender. Entonces, pero obviamente ha existido el arrepentimiento después. Yo soy una persona, nunca he tenido problemas, gracias a Dios, en el ámbito laboral. Sí, soy una persona muy tranquila, incluso me las trago, les podría decir algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero prefiero pensar y no ser muy impulsiva. Entonces no tengo problemas, a excepción de esa vez que sí tuve ese problema, sí creo el único problema en el ámbito laboral que he tenido, porque también trabajé en marketing, entonces no he tenido mayores problemas. Y con él, que me arrepentí, me ha dado pena, yo le soy sincera, porque con este conflicto que se ha venido este año, bueno, pues está más perjudicado, pero no podía ya con el tema, ya no podía aceptarle más, era mucho.
en este caso, ¿no? Y bueno, yo creo que hubiera sido el comportamiento el darle tal vez una oportunidad más, pero ya habían sido muchas, ¿no? En este caso. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, generalmente, bueno, de hecho, todas las personas reaccionamos de distinta manera. Pero las preguntas que hacíamos, y sería bueno que se las puedan anotar y para el día de mañana, digamos, poder responder también ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué es lo que desata? O sea, lo último que desató este secuestro por la amígdala, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea de forma familiar, ¿qué es lo que desató, no? De hecho, eh, he estado a punto de que se desate un secuestro por la amígdala con este tema del Internet. No sé si después se va a desatar un secuestro por la amígdala cuando tenga que llamar al call center de Tigo y decirles y reclamarles el bajón que ha habido, ¿no? Seguramente ahí va a haber también un secuestro por la amígdala. Entonces, ¿qué lo desata? ¿Qué lo extiende o qué le da combustible? O sea, ¿por qué les pregunto esto? Porque según Goleman, una de los principales aspectos de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Y todos nos conocemos. Entonces es importante saber qué desata el secuestro por la amígdala, qué extiende o qué le da combustible a ese secuestro por la amígdala, qué lo apaga. O sea, tengo que saber qué es lo que apaga también ese secuestro por la amígdala y qué otro comportamiento hubiera sido mejor. Porque no se olviden que seguramente la mayoría de ustedes que está viendo que se ha inscrito a este nuestro webinar que es sobre inteligencia emocional, luego nos va a acompañar en un webinar que va a ser coaching efectivo justamente preparado por Marisabel, ¿no? Entonces, el coach tiene que tener una inteligencia emocional muy desarrollada. Porque él no puede tener un secuestro por la amígdala, por ejemplo, un coach. De hecho, la manera de coachar no es juzgar. Y si no tienes que juzgar, de hecho, tienes que controlarte y tienes que saber hasta cómo dirigirte a las personas. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las posibles respuestas que pueden haber ante las preguntas que nos hemos formulado? Y ustedes seguramente, cada uno se va a identificar con estas respuestas y ya para mañana va a decirme que sé, Andy, por ejemplo, que está ahí, Andrea Daza me va a decir, mira, y estoy seguro que Andy tiene secuestros por la amígdala, por el carácter también que se tiene y por el equipo que uno maneja, ¿no? Entonces me va a decir, no, Luis, yo he tenido este secuestro por la amígdala y he reaccionado de esta manera y he podido reaccionar de esta otra manera, pero me hicieron renegar más y le echaron combustible y entonces ahí vamos a armar un poquito y vamos a hablar un poco mejor del tema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede generalmente? Hay personas que se justifican, ¿sí? Dicen, bueno, o sea, yo reaccioné porque todos saben que reacciono así. Entonces, si me conocen, ¿por qué me hacen renegar? Eso es una de las cosas más sencillas que puede ocurrir, ¿no? Luego, te explicas. O sea, eres más de razonar o tienes un cierto arrepentimiento a ese momento y dices, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué he reaccionado de esa manera? Entonces tratas de explicarte. Eh, eh, Algo mucho más racional es que ya piensas qué es lo que ha pasado. O sea, y tu mente llega a retrotraer todo lo que ha generado desde el secuestro de la amígdala, perdón, y qué es lo que ha pasado, en qué ha desencadenado todo. Y puedes ponerte a la defensiva muchas veces, ¿no? O sea, decir, no, o sea, yo no he visto que haya, que sea una mala reacción, o tal vez seguir reaccionando de la misma manera, ¿no? Ahora, otra reacción puede ser que evades o rehusas
a lo que ha sucedido. O sea, no le das importancia a ese momento. Algo que bueno, que genera, por ejemplo, el instinto materno en algunos secuestros por la amígdala que suceden, es que proteges a otros, ¿no? Ese instinto materno que te hace proteger a tus hijos, los animales que tienen, bueno, de hecho, comparado, digamos, ¿no? Con los animales que protegen a sus crías. Entonces, muchas veces el ser humano consciente eh, realiza también o llega a un secuestro por la amígdala y dice, no, es que yo estaba protegiendo a otros. Puedes controlarte. O sea, esa es la idea, que exista un autocontrol o un control. Puedes culpar a otros también. Es una forma clásica, digamos, de salir, ¿no? Es que es que mi equipo me ha hecho renegar, es que ellos no han llegado a sus objetivos, es que ellos no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Te ríes o bromeas. Hay personas que también de esa manera reaccionan. Te obsesionas con algo que está sucediendo, ¿no? No dejas de salir de esa emoción que te está embargando ese momento y la llevas a largo, digamos. Puedes controlar también a otros. O sea, es una forma también de poder reaccionar, controlar a otros en una discusión que sea ya un poco más grande o no solamente con con dos protagonistas, sino con algunos otros más. Incluso con dos protagonistas puedes controlar a la otra persona. Juzgar a otros, que también es clásico dentro de las respuestas que puedes dar cuando te sucede el secuestro por la amígdala. Y eso desencadena muchas veces en peleas, ¿no? Yo he conocido, o bueno, he visto muchas veces equipos de trabajo en los cuales es el famoso aquí es el trabajo y afuera es afuera y afuera no te conozco, ¿no? Entonces, por peleas que han ocurrido generalmente en el trabajo. Y ustedes seguramente también la experiencia que cada uno tiene en la actividad que realiza o en la profesión que tiene, pueden tranquilamente ustedes también dar fe de eso, ¿no? De que ahí existen ese tipo de peleas. Muy bien. Entonces, vamos a respondiendo todas estas preguntas, creo que ya les he dado un poquito la ayuda, digamos, de qué forma es útil esta información para el liderazgo. Justamente, como les decía, el líder y el líder coach, llamémosle y casemos directamente este concepto con el líder coach, necesita tener desarrollada esta inteligencia, su inteligencia emocional. Entonces, no puede haber secuestros por la amígdala recurrentes, digamos, ¿no? Entonces, es importantísimo el poder hacernos este autoexamen, digamos, cada uno de nosotros, pero así a conciencia, ¿no? Y decir, a ver, qué genera, qué le da combustible, qué lo apaga y qué hubiera sido diferente si es que hacía algo diferente. Entonces, ¿a qué tenemos que abocarnos? A que ese algo diferente que haga para que se evite o piense para que se evite ese problema o ese secuestro por la amígdala, debo irlo practicando, ¿no? Es muy importante, digamos, realizar eso. No hemos tenido problemas de audio ahora. ¿Me han podido escuchar, Marita? Todo bien, por lo menos yo todo bien. ¿Qué dice el resto? Sí. ¿Estamos María bien? Francisca dice que sí, Luis, sí. buenas noches, sí, todo bien. Querido Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, Luis, todo bien. La última parte ha estado muy claro, no ha habido ninguna interferencia, entonces eso ha sido eh, la aceptación 100% en este momento. Excelente. Y querido Julián, tú que eres tan tranquilo también como todos los potosinos lo somos, ¿cuándo ha sido el último secuestro por la amígdala que puedes recordar?
Bueno, quiero comentarte de que sí he tenido varias, ¿no? Dentro de lo que es como el trabajo a día, en lo que se refiere a las ventas, pero no quisiera hablar mucho de esto, Ujú, pero sí comentarte muy particular del trabajo en el aspecto de que ha sido un trato muy fuerte de un líder de más arriba, ujú. donde realmente no sé explotar, no sé renegar, pero sí me reventó internamente, te comento, ha sido algo que ha sido interno, por no explotar hacia afuera, por no responder, por ser pasivo, por dejar, por estar ahí, por no echarle más leña, no hacer más nada, pero la afectación ha sido a la salud, te comento, pero esto hace que me está haciendo pensar de que sí, tal vez podría en ese momento haber hecho es de dar por lo menos una palabra para un poco también contrarrestar, pero no lo hice, Ujú. entonces no lo hice, entonces la explosión ha sido muy fuerte y bueno, me quedé como choqueado, entonces eso es a que eh, ha sido pues una de las que más puedo recordar que me ha hecho un daño muy grande. Uy, Entonces, la complicado. explosión, como tú dices, Ujú. la explosión y lo que es las amígdalas, para mí ha sido eso lo más relevante que he tenido en estos últimos años o en estos últimos días de trabajo que tengo, Luis. Excelente, ok. Bueno, en realidad, excelente el ejemplo que nos das. Y bueno, eso, como dices tú, nos llega a pensar el cómo deberíamos haber reaccionado. Y bueno, en la posición que tú te encuentras también al tener y al ser encargado de un equipo de trabajo, hay que, bueno, de hecho, todo lo que vamos a ver hoy y mañana seguramente te va a servir de mucho porque es muy interesante lo que vamos a ver respecto a algunos indicadores que puedes aplicar no solamente tú, sino aplicar con tu equipo de trabajo respecto al desarrollo que ellos tengan de su inteligencia emocional y luego compartirles, poner un antes, que sé, de la próxima semana, por decir, o de estos días para comenzar y un después de aquí a cierto tiempo para poder medir cuánto has desarrollado tú, tu inteligencia emocional, y ha desarrollado tu equipo también su inteligencia emocional en pro de ese equipo, ese trabajo en equipo, ¿no? Que en realidad se necesita. Entonces, excelente el ejemplo, Julián, y bueno, hay que cuidarse, no hay que dejar que afecte pues a la salud. A veces es imposible que eso suceda, pero justamente sucede por el no control adecuado de la inteligencia emocional. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Luis. Sí, realmente ha sido eso, como tú dices muy bien, de que esto sí te está dando y para mí es muy excelente esto. Y estoy viendo como sí manejo harta gente en lo que es ventas. Sí hay un equipo grande con varios niveles, entonces esto sí tiene para mí es excelente y bueno, a seguir, Luis. Te agradezco Excelente. mucho. Muchas gracias, Julián. Y hablé hace rato de Andrea Daza. Andy, ¿estás por ahí? ¿Tú recuerdas tu último secuestro por la amígdala? Sí, Luchito, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, contanos cómo ha sucedido, querida Andy. A ver, Luchito, yo igual y te hago un aporte que creo que el tema de la empatía tiene mucho que ver también, ¿no? Eh, con estos temas de a veces de pronto renegar demasiado, ¿no? Creo que es un tema de, uno, empatía por parte del equipo con el que trabajas, que muchas veces ves que está perdida. Ujú. Y bueno, al no recibir empatía por parte del equipo, como tú dices, hay un tema de instintos. Tú obviamente tratas de jalar a todos, no sé, y bueno, de pronto la gente con la que trabajas no se pone en tu sitio, entonces creo que ahí comienza en realidad ya el problema, ¿no? Para poder manejar gente. Y bueno, por otro lado, como te comentaba, el tema de tolerancia, ¿no? Creo que llega un punto en el que por un instinto de protección tratas de cuidar mucho a tu equipo, cuando no, uno no se tiene que olvidar, ¿no? Que un líder, como tiene un equipo que liderar, tiene un líder por encima que lo presiona. Así es. Entonces, creo que el tema de tolerancia hace mucho, ¿no? De pronto
a veces como líderes queremos proteger tanto al equipo que nos cae la presión tanto del equipo como de nuestro líder, y ahí es donde tenemos estos temas, ¿no? De perder, perder el hilo y seguir con el tema de la inteligencia emocional y seguir, bueno, tal vez estirando un hilo que al final revienta cuando no sabes manejar la situación. Exacto. Sí, así es. Y vuelvo a repetirte y repetir a todos que vamos a hacer una pequeña práctica mañana, sobre todo de poder eh, coadyuvar al equipo, porque lo que tú hablas sobre la empatía, sí, justamente es uno de los puntos que Daniel Goleman trata sobre la inteligencia emocional, la empatía, que es la conciencia social que él le llama, ¿no? Entonces, y además desencadena también en las relaciones sociales o las relaciones, en este caso, de trabajo que se lleguen a tener. De hecho, vamos a ser bien autocríticos, para mejorar, de hecho, y para ser líder, sí o sí tenemos que manejar la autocrítica y para coachar luego, manejar también la inteligencia emocional de manera muy efectiva, ¿no? Claro, y ahí también, Luchito, va ligado mucho el tema, como tú decías, del carácter y la consecuencia de la gente, ¿no? Normalmente, bueno, hay todo tipo de líderes, como lo has mencionado, pero bueno, creo yo que parte importante del liderazgo, uno es liderar con el ejemplo y otro, ser consecuente entre lo que dices y lo que haces, ¿no? De pronto ahora nuestra sociedad está plagada mucho por el tema de excepciones, tratos especiales, etcétera, ¿no? Y el realmente mantener una posición a nivel personal, ética, justa, etcétera, de pronto cuesta mucho en el tipo de sociedad en el que por el momento o sea, de pronto nos desenvolvemos, o bueno, dependiendo el negocio que nosotros manejemos, como tú decías, no hay solamente una presión de equipo o una presión del líder, también hay una presión social, una presión ética, autocrítica, como tú decías. Entonces, creo que realmente es una carga emocional muy grande la que tiene un líder cuando quiere hacer las cosas bien, ¿no? Exacto, perfecto. Entonces, creo que el aporte de todos y cada uno de ustedes, de hecho todos vamos a aportar en su debido momento, es súper importante y es lo que nutre cualquier tipo de capacitación, porque en realidad puedes encontrar capacitaciones o charlas sobre inteligencia emocional magistrales muchas, pero un espacio donde sí puedas compartir con otras personas sobre estas ideas, justamente es un webinar, ¿no? Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿de qué forma es útil la información, esta información para el liderazgo? Como les decía, es importantísima. ¿Por qué? Porque la razón número uno del fracaso de los top ejecutivos dice que es la falta de control de sus impulsos. Eso lo dice Goleman. Entonces, vas a fracasar como ejecutivo top si es que no realizas un control adecuado de tus impulsos. ¿Ok? Y eso es muy importante el comenzar a trabajarlo en realidad, porque eh, creo que cada uno de ustedes desde el punto donde está y sobre todo todas las personas que manejan equipos de trabajo, lo que desean es ser líderes más que tener un cargo de jefe, supervisor, que sea encargado. Uno quiere ser líder de su equipo, ¿ya? Entonces es muy importante el poder controlar los impulsos. Yo les sugiero que por ahora quedemos aquí. Ya va a ser las 7:30, las 19:30, perdón. Nos veremos entonces mañana a las 6 de la tarde, si vamos a comenzar. Como les digo, vamos a tratar de hecho, vamos a mejorar este tema de la conexión los errores que hemos tenido hoy. Vamos a hablar con los amigos de Clickr porque justo me han estado llamando para ver qué es lo que ha sucedido.
Uno de ellos me escribió también diciéndome que justamente hubo el bajón, no solamente aquí, sino también en las oficinas de ellos que tienen aquí en la Salamanca, aquí en Cochabamba. Entonces, yo les agradezco en todo caso por su asistencia. De antemano les agradezco por su comprensión, por los errores o los problemas técnicos que hemos tenido, que de hecho han salido de nuestras manos. Sin embargo, mañana nos encontraremos y les voy a pasar un material por el grupo de WhatsApp en el que estamos, para que puedan realizar la resolución. Bueno, ese es un cuestionario en realidad, para que puedan contestar ese cuestionario, y en base a eso también vamos a trabajar y vamos a ver los indicadores de mañana. ¿Ok? ¿Les parece? Querida Marisabel. Muchas gracias, querido Luis. Pues bueno, igual agradecer a todos los que están participando del curso de liderazgo e inteligencia emocional en las organizaciones. Y creo que también todo lo que ha sucedido el día de hoy es justamente para poner en práctica también todo lo que tú nos estás comentando, ¿no, querido Luis? Así que, bueno, a todos muchas gracias por la paciencia también y poder también gestionar bien esas emociones, ¿no? Que nos van generando justamente estos factores externos que lamentablemente se nos dan de la mano. Un gran abrazo para todos ustedes, pues ya nos estaremos reencontrando el día de mañana. Con la bendición de Dios, por favor, cuídense mucho.